rapidísimo, 20 minutos, media hora y ya quedan libres, así que atiendan ese pequeño tiempo. Cuando hablamos de la prueba del perfil cardíaco, son pruebas de laboratorio que a mí me permiten valorar en realidad específicamente el infarto agudo miocardio, porque estas pruebas no me dicen si está funcionando bien mi corazón o no. Son pruebas que a mí me dicen si mi paciente ha sufrido o no ha sufrido un infarto agudo miocardio. A diferencia del perfil hepático. El perfil hepático me dice cómo está funcionando mi hígado, si hay una infección. En cambio, estas pruebas del perfil cardíaco no me dicen si hay una infección en el corazón, cómo está funcionando o no. Son pruebas que directamente van a decirme si mi paciente ha sufrido o no ha sufrido un infarto agudo miocardio. Cuando nosotros hablamos de un infarto agudo miocardio, decimos que es un padecimiento con alta mortalidad. La literatura dice que es importante que nosotros diferenciemos un infarto agudo de miocardio de una angina de pecho y de una crisis de ansiedad. Estas tres situaciones le va a llegar a emergencia y son similares. El paciente que tiene una crisis de ansiedad le va a decir no puedo respirar, le va a decir que le duele el pecho, se le va a subir la presión arterial. Un paciente que llegue con angina de pecho, lo mismo, le va a decir que no puede respirar, se le va a subir la presión arterial. Y un paciente que llegue con un infarto agudo de miocardio va a hacer lo mismo. El paciente dice que es como si tuviera un saco de harina en su pecho que oprime y no puede respirar. Los tres son similares clínicamente, pero también clínicamente el infarto agudo de miocardio tiene algunos síntomas y signos que lo diferencia de una angina de pecho y que lo diferencia de una crisis de ansiedad, y es el dolor. El dolor que siente el paciente con un infarto agudo de miocardio se irradia al lado izquierdo, en la mandíbula, en el brazo. El paciente dice que siente adormecido el brazo, que le duele, siente como que no puede hablar y que se adormeció cierta parte de su cara. En cambio, en la crisis de ansiedad y en la angina de pecho no suele ocurrir mucho eso. Eso clínicamente. Laboratorialmente también podemos diferenciar estas tres situaciones que pueden llegar a tener alguna vez. Sí. En una angina de pecho y en una crisis de ansiedad, todas estas pruebas me van a salir normal, todas. Pero en un paciente con un infarto agudo de miocardio no me va a salir normal ninguna de estas pruebas. Esa es otra diferencia, pero laboratorialmente. Y lo que tenemos que reconocer hoy es la parte de laboratorio. ¿Listo? Otro detalle muy importante cuando yo hablo de infarto agudo de miocardio y hablo del perfil cardíaco es que nosotros lo podemos prevenir. Si ustedes se fijan, hace años, muchos años, el infarto agudo de miocardio era común en personas adultas de la tercera edad, pero ahora cada vez nosotros encontramos personas jóvenes que han sufrido un infarto agudo de miocardio. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud establece que toda persona que haya cumplido 21 años de edad, de ahí para adelante, todos los años, mínimamente una vez al año, debería hacerse una prueba del perfil lipídico. ¿Qué tiene que ver el perfil lipídico con el perfil cardíaco? Cuando hablamos del perfil lipídico, hablamos de los lípidos que se encuentran en la sangre. ¿Cuáles son ellos? Colesterol, triglicéridos y las lipoproteínas, que son HDL, LDL y VLDL. ¿Por qué dice la Organización Mundial que a partir de los 21 años, por lo menos una vez al año, yo me tengo que hacer un perfil lipídico? Porque los lípidos en sangre normalmente se acumulan cuando yo tengo un mal hábito de vida. Nosotros esperamos tener un perfil lipídico alto en personas que fuman, beben bebidas alcohólicas, tienen una dieta hipercalórica. Ahí yo espero tener los lípidos altos. Pero no me debo olvidar que los lípidos también pueden aumentar y yo lo puedo heredar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo el colesterol alto, el triglicérido alto, pero no es por un mal hábito de vida que yo tengo, sino porque yo heredé de mi familia una proteína que no está participando en mi organismo. Entonces, cuando nosotros no producimos ciertos tipos de proteínas o enzimas que no degradan los lípidos en mi sangre, estos lípidos se comienzan a acumular en mi sangre. ¿Y qué pasa si estos lípidos se comienzan a acumular en mi sangre? Estos lípidos, estas grasas van y se prenden en las paredes de mi vaso sanguíneo. Estas grasas que se prenden en las paredes del vaso sanguíneo forman lo que se llaman placas de ateroma. Esto que ustedes ven son placas de ateroma. Estas placas de ateroma producen una enfermedad que se llama
cardíaco ya sabemos que es para detectar si el paciente ha tenido o no ha tenido un infarto agudo de miocardio. Cuando mi paciente llega con síntomas que ha tenido un infarto agudo de miocardio de emergencia, ¿qué es lo primero que el médico de emergencia hace? Electrocardiograma. Un electrocardiograma. Y la literatura dice que el 30% de los electrocardiogramas en un paciente que ha sufrido infarto agudo de miocardio sale normal. El 30% de estos electrocardiogramas. Pero lo que nunca va a salir normal son estas pruebas. Nunca van a salir normal. Si mi paciente ha sufrido un infarto agudo de miocardio, estas se van a alterar. Son tan sensibles y tan específicas para un infarto agudo de miocardio. Entonces, si yo tengo un paciente que sospecho que es un infarto agudo de miocardio, que tiene todos los síntomas, pero que su electrocardiograma salió normal, yo tengo que exigir que le hagan pruebas de perfil cardíaco, porque ya yo sé que el 30% de los electrocardiogramas pueden salir normal. Entonces necesito de estas pruebas que son llamadas pruebas de perfil cardíaco. Vamos a ver cuáles son, las tienen en la diapositiva, también se las puse en pizarra y vamos a empezar con esto. Esta se llama creatincinasa, también conocida como la abreviación CPK total. Esta creatincinasa también tiene otro nombre, se la conoce con otro nombre llamada creatinfosfocinasa. Con estos dos nombres la pueden conocer. Ambas tienen abreviación de CPK. Esta es una enzima. ¿Qué les dije yo de las enzimas? Están en varias partes de mi cuerpo. Esta enzima llamada creatinfosfocinasa o creatincinasa, que es lo mismo, son llamadas de esos dos nombres. Son enzimas que están en tres partes. Están en el cerebro, están en el corazón y están en el músculo esquelético. Esta enzima llamada CPK total, abreviada así, es una enzima, vuelvo a decir, que está en el cerebro, corazón y músculo esquelético. Por eso es que esta enzima se divide en tres. Se la conoce como CPK-EB, CPK-MB y CPK-MM. Estas son sus isoenzimas, son sus ramificaciones. ¿Por qué tiene isoenzimas? Porque de acuerdo a estas isoenzimas están presentes en ciertos órganos y no en otros. Por ejemplo, esta que ven acá llamada CPK-BB, esta solamente está en el cerebro. Esta que es llamada CPK-MB, esta solamente está en el corazón. Esta que es llamada CPK-MM, esta solamente está en el músculo. Entonces, si yo quiero ser más específica, pido la CPK-MB. Ahora, la CPK-MB, fíjense, es una enzima que solo está en el corazón. Miren cuánto tiempo comienza a subirse en sangre, comienza a ser detectada después del infarto agudo de miocardio. Normalmente esta enzima es detectada en sangre después de las 4 a 6 horas que ocurrió el infarto agudo de miocardio. ¿Y cuánto tiempo permanece en sangre y comienza a desaparecer? 48 horas. Pasa las 48 horas después del infarto agudo de miocardio y esta prueba me sale normal. O sea, yo tengo 48 horas para pedir, no tengo más tiempo. Ahora, una de sus compañeras del anterior grupo me decía, doctora, ¿por qué no pido directo la CPK-MB? ¿Por qué pido la CPK total? Si usted dice que la CPK total es una enzima que está en el cerebro, corazón y músculo, y usted dice que la CPK-MB solamente está en el corazón, porque eso va a depender no de ustedes, sino del laboratorio que hace. Por ahí el laboratorio no tiene para hacer la CPK-MB, solamente tiene la CPK total. Entonces, si ustedes tienen, por supuesto, en laboratorio la CPK-MB para pedir, por supuesto que van a pedir la CPK-MB en vez de la CPK total. Pero, a diferencia entre la CPK total y CPK-MB, la CPK-MB se ocupa un reactivo bien especial. Es una prueba más cara, más sensible, más específica. No todos los laboratorios la hacen. Pero la mayoría de los laboratorios la tienen la CPK total. ¿Por qué? Porque es una prueba que no solamente me mide el corazón, sino me mide el cerebro y la parte del músculo. Por eso es que la mayoría de los laboratorios la tienen esta, porque tiene más función. ¿Listo? Ahora vamos, aquí está
Vamos con la tercera prueba. Esta ustedes ya la conocen. Esta se llama transaminasa glutámica oxalacética. Esta es una enzima que compite. Su porcentaje es casi similar en el corazón y es casi similar en el hígado. Es una enzima que está en los dos lugares. Y como está en el corazón, es una enzima, es una prueba que forma parte del perfil cardíaco. Miren, su valor normal es de 80-45 unidades internacionales litro. Fíjense cuánto tiempo esta comienza a elevarse después de un infarto agudo miocardio. Comienza a elevarse entre 6 a 12 horas. En cambio, la CPK-MB comenzaba entre 4 a 6 horas. Esta tarda más. Pero miren la ventaja que tiene. ¿Cuánto tiempo está en sangre? Hasta 5 días. Después de 5 días, recién comienza a desaparecer. En cambio, la CPK-MB, ¿cuánto tiempo estaba? 48 horas, que son 2 días. Entonces, por eso es que los médicos no piden solo una, sino piden varias, porque si una desaparece, la otra va a seguir en sangre. Vamos con la cuarta. La prueba número 4 y la prueba número 5 son llamadas cardioespecíficas. Son las más específicas del perfil cardíaco. Ahora vamos a saber por qué. Comenzamos con la troponina. La troponina ya no es una enzima, sino es una proteína. Es una proteína que solamente está en el corazón, no está en otro órgano, no comparte su ubicación con otro órgano, ella solamente está en el corazón. Esta tiene 3 unidades, tiene la troponina C, la troponina I, la troponina T. Cada una de ellas cumple una función muy importante en el corazón. La troponina C es la encargada de medir la contracción del músculo cardíaco. La troponina I es la encargada de medir la relajación del músculo cardíaco. Y la troponina T es la que mide las dos funciones, contracción y relajación. Por lo tanto, ese es uno de los motivos por los cuales es llamada cardioespecífica. Segundo motivo por los cuales es llamada cardioespecífica, porque su valor es más cercano a 0. 0 tenía que ser mi valor. Algunas literaturas dicen 0,1, otras dicen hasta 1,6. Pero lo ideal es que me salga 0. Si yo tengo un paciente con troponina de 2, de 3, de 4, sí o sí mi paciente ha sufrido un infarto agudo de miocardio porque su valor es cercano a 0. Segundo motivo por el cual es llamada cardioespecífica. Tercer motivo por el cual es llamada cardioespecífica. Esta comienza a elevarse aproximadamente 3 horas después que inició el infarto agudo de miocardio. Pero miren cuánto tiempo permanece en sangre, hasta 9 días. O sea que yo la puedo detectar en sangre, esta proteína, hasta 9 días. Eso quiere decir que mi paciente, si esta me sale con valores de 4, 5, 6, quiere decir que en el transcurso de estos días, mi paciente ha sufrido un infarto agudo de miocardio. Entonces yo tengo que preguntarle cuándo fue el primer síntoma que él comenzó a sentir. Y les aseguro que va a estar dentro de este tiempo, porque esta prueba puede encontrarse en sangre hasta 9 días después del infarto agudo de miocardio. Tercer motivo por el cual es llamada cardioespecífica. Ahí está, que les decía hace rato, entre un 20 y 30% de los infartos agudos de miocardio no presenta cambios en electrocardiograma. Pero esta sí o sí me va a decir si mi paciente sufrió un infarto agudo de miocardio. Sí o sí. Miren, su aumento es 99% seguro en un infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Vamos con la quinta prueba llamada mioglobina. Esta mioglobina es una proteína y yo la comparo con la hemoglobina. La hemoglobina también es una proteína. ¿Cuál es la función de la hemoglobina? Transportar oxígeno a todo mi cuerpo. Pero esta proteína llamada mioglobina solo transporta oxígeno a mi corazón, nada más. Es una proteína que transporta oxígeno a mi corazón. Y si no hay oxígeno en mi corazón, ¿qué ocurre? Hay muerte celular. Comienza a haber necrosis. Entonces, esta es una prueba específica e indicadora de necrosis de miocardio. Por eso es una prueba llamada cardioespecífica. Otro motivo por el cual es llamada cardioespecífica, miren cuánto tiempo comienza a elevarse. 2 horas después que inició el infarto agudo de miocardio, es la que más rápido se eleva. ¿Por qué? Porque esta me detecta
pero esta sí me detecta una necrosis, me detecta una muerte celular. Es 100% específica en un infarto agudo de miocardio. ¿Cuál es el problema de esta prueba? Que desaparece rápido en sangre. 24 horas ya desaparece. Por eso es que los médicos cada 24 horas le hacen laboratorio a los pacientes. Porque esta solamente en sangre me dura 24 horas y ustedes saben que si hay un infarto agudo de miocardio hay probabilidad de que el paciente vuelva a tener otro. Entonces por eso es que le piden cada 24 horas esta prueba. Porque no dura más tampoco en sangre. Ahí está, fíjense, en caso de hemoglobina se utiliza como un marcador único, se debe obtener 2 muestras de sangre con una separación de 2 horas. ¿Por qué una separación de 2 horas? Porque recién a las 2 horas se comienza a detectar el sangre. A veces el paciente comenzó a tener síntomas en la mañana y vuelve a tener síntomas en la tarde, le vuelve a pedir en la tarde. Porque acuérdense que comienza a subir después de 2 horas el infarto agudo de miocardio. ¿Listo? Aquí está lo que les decía, diferencia entre hemoglobina y la diferencia entre mioglobina. ¿La hemoglobina es una proteína? Sí. ¿La mioglobina es una proteína? Sí. ¿Ambas transportan oxígeno? Sí. Pero la hemoglobina transporta todo mi cuerpo, en cambio la mioglobina solo a mi corazón. Vamos con la sexta prueba del perfil cardíaco, que es la LDH. Siempre que ustedes hablen de abreviaciones, tienen que saber qué significa su nombre completo. La LDH se llama lactato deshidrogenasa. Esta es una proteína que aparece en el infarto agudo de miocardio, sí, pero miren, el problema de esta tiene, como toda prueba, tiene ventaja y desventaja. Su ventaja de esta prueba para el infarto agudo de miocardio es el tiempo que dura en sangre. Esta dura 7 días en sangre. Durante 7 días no se desaparece. Pero su desventaja es que tarda demasiado en aparecer. Tarda entre 2 a 24 horas. Y lo que menos tenemos nosotros tiempo en el paciente, en realidad, es la espera. Nosotros tenemos que actuar rápido en un paciente con un infarto agudo de miocardio. Tenemos que detectarlo rápido. Porque la literatura dice que si yo demoro más de 6 horas en hacer un diagnóstico de infarto agudo de miocardio, aumenta la probabilidad de que haya muerte celular. Entonces tengo 6 horas para atender a estos pacientes. Como ustedes ya conocen a la LDH es una enzima total, pero también tiene isoenzima. ¿Se acuerdan que yo les dije que acá en Bolivia solo puedo medir la LDH total? No puedo medir sus isoenzimas. En el caso del perfil hepático, si yo quería ver si había destrucción del hepatocito, yo pedía la LDH 5. Pero ahora, que estamos en el tema del perfil cardíaco, si yo quiero ver si hay muerte celular en el corazón, pido la LDH 1. Pero como no tengo para medir esta isoenzima, tengo que medir la LDH total. Lo mismo pasa con estas dos pruebas. Si yo no tengo para medir la CPK-MB, no tengo más opción que medir la CPK total. ¿Listo? Ahora, ya ustedes conociendo todas estas pruebas, ustedes deciden, de acuerdo a la clínica del paciente, de acuerdo a cuándo empezó los síntomas, ustedes van a decidir qué pruebas pedir y en qué momento pedir y cada cuánto pedir. Vamos con la última. Esta es llamada específica también, pero no es una enzima, no es una proteína, es una hormona. Y al ser una hormona, no todo laboratorio pide hormona, ahí está el problema. En cambio, todas estas que están aquí, existe mayor probabilidad que yo encuentre un laboratorio, pero las hormonas no las encuentro en todos los laboratorios. Esta es una hormona, es llamada específica, ¿por qué? Porque esta me dice dónde originó el problema. Esta me dice si el problema viene de los ventrículos o esta me dice si el problema viene de las aurículas. Entonces, esta hormona se llama péptido natriurético. Estos péptidos natriuréticos pueden ser arterial o pueden ser cerebral. Si el péptido natriurético arterial es el que me sale elevado, quiere decir que el problema del infarto agudo de miocardio originó de las aurículas. Si el péptido natriurético cerebral es el que me sale elevado, quiere decir que el problema inició en el ventrículo. Además de estar en el cerebro, está en el ventrículo. Ahí están los péptidos y aquí yo les hice un cuadro. ¡Ay, qué lindo! Este cuadro que muestra
la troponina tiene 3, la LDH tiene 5 y la transaminasa ustedes ya la conocen, que existe otra que es llamada la pirulina y la gamma glutámica terciaria. Les puse cuándo empieza a elevarse después del infarto agudo de miocardio y les puse cuánto tiempo tarda en desaparecer